Buenos días, amada iglesia. Como siempre es una bendición estar juntos con esa intención de buscar a Dios. Somos tan privilegiados de tener a un Padre amoroso, bondadoso, protector, que procura a sus hijos, que anhela acercarse a ellos y tener esa comunión constante contigo, conmigo. Así que permite que hoy, donde quiera que te encuentres, seas encontrado por nuestro Padre. No sé qué situación estés pasando o qué carga incluso puedas tener. Entrégasela a Él. Ponla a sus pies y enfócate en este momento en entregar tu corazón y que tu alabanza, que tu adoración, que tu vida sea como un perfume de olor fragante para Él. Adoremos al Rey de Reyes. Vengo ante ti postrado con todo mi ser, te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé y me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar.
clamé y oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Con tu amor estar rendido
solo por tu gracia, Dios, más de ti, menos de mí. Quiero ver tu gloria aquí. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor, digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor, digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Te doy mi corazón y todo lo que soy. Aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Aquí estoy, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Te doy mi vida. Al que vida me entregó, rindo todo lo que soy. Usa hoy mi vida, Dios, reina en mi corazón. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor, digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Siempre es un deleite y traes avivamiento a nuestro espíritu estos tiempos de adoración.
y estoy seguro que fuiste tocado por Él, porque Él siempre se manifiesta con su llenura en corazones abiertos y dispuestos a ser llenados por el Espíritu Santo. Ahora pasaremos a entregar nuestros diezmos y ofrendas, así que con esa misma actitud de reverencia, prepara lo que tengas en tu corazón para dar, lo que a Dios siempre le va a corresponder, con una actitud gozosa, pues sabemos que estamos sembrando en su reino y que damos con fidelidad y confianza, pues Él conoce todas nuestras necesidades y Él siempre provee, siempre con una mano generosa nos da. ¿Estás listo? Lee conmigo nuestra declaratoria el día de hoy. Al dar mi ofrenda hoy, resisto todo pensamiento y sentimiento de ansiedad, preocupación o temor. Confieso que soy hijo de Dios. Dios me conoce y me ama. Dios conoce mis necesidades, pequeñas y grandes. Él es fiel para cuidarme, así como cuida las aves del cielo y los lirios del campo. Doy en este día con gozo y fe y sin temor. Amén. Pues ahora pasaremos a escuchar la palabra de Dios. Ten corazón y oído receptivo a escuchar de Él. Bienvenidos a nuestra reunión. Qué gusto ver y saludar a cada uno de ustedes este hermoso día. Y hoy vamos a hablar de algo que he llamado la gran desconexión. La gran desconexión tiene que ver con la manera en que luego nos desconectamos. Nos desconectamos de muchas maneras. Nos podemos desconectar de Dios, nos podemos desconectar de otras personas. A veces nos desconectamos aún de nosotros mismos. Hay una gran desconexión. Pues yo estaba pensando en este asunto de conexiones y yo estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento dado han tenido problemas con la conexión de su celular. ¿A poco no? Que están hablando con alguien y como que se va la señal por ahí y de repente ya no escuchas a la persona con quien estás hablando o no te escucha a ti. Estás ahí, bueno, y no se escucha nada porque no hay conexión. Quizá también a algunos de ustedes les ha pasado que están intentando descargar algo con su computadora o con su teléfono y se va la conexión del Wi-Fi dentro de su casa. Hay una desconexión, las cosas no funcionan como deben de funcionar. Hay otros ejemplos. Seguramente algunos de ustedes han tenido la experiencia de conectar su celular para cargarlo y no carga nada. ¿Por qué? Porque no carga nada porque pues ahí el cable que tiene que entrar en ese contacto dentro del celular, ahí se ensucia el contacto y no hace conexión. Luego también puede haber falsos contactos, por ejemplo en la electricidad, ¿no? Una lámpara, yo apenas tuve una lámpara que yo quise prenderle con el apagador y no prende nada y empiezo a buscar ahí en el cable, encuentro que uno de los cables se había soltado, ya no estaba conectado el foco con la electricidad, una desconexión. O puede haber cortocircuitos, ahí cuando se cruzan los cables, y eso es más peligroso todavía, ¿no? Puede hasta causar incendios. Entonces, necesitamos tener buenas conexiones en las cosas físicas. Y así como hay desconexiones y problemas de la conexión de ciertos aparatos, de la misma manera puede haber desconexiones en cuanto a nuestras relaciones los unos con nosotros y también nuestra relación con Dios. Bueno, pues yo quiero entrar a este tema con ustedes el día de hoy y pues vamos a ver algunos niveles de conexión y desconexión que existen dentro de nuestras vidas como seres humanos. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo de que la conexión más importante que todos nosotros necesitamos tener y mantener es nuestra conexión con Dios. Y hay desconexiones en cuanto a nuestra relación con Dios. Esto es lo que pasó con Adán y Eva.
en el huerto del Edén. Ellos estaban conectados, estaban bien conectados, tenían buena señal, vamos a decirlo de esa manera, con Dios, podían escuchar a Dios perfectamente, podían seguir a Dios, entender a Dios, había esa comunión, esa conexión entre Adán y Eva y Dios. Pero por una mala decisión que ellos tomaron de cometer pecado, desobedecer a Dios, se rompió la conexión y hubo una desconexión entre ellos y Dios. Y la Biblia dice que cuando Dios los buscó en esa tarde, en Génesis 3, versículo 8, se escondieron del Señor entre los árboles, como si eso pudiera ayudar, ¿verdad? Como si pudiera una persona esconderse de Dios. Es imposible. Pero ellos intentaron hacerlo. ¿Por qué? Porque se habían desconectado de Dios. Ya no sentían esa misma comunión o esa misma relación que habían tenido con Dios en un inicio. Y cuando el ser humano se desconecta de Dios, todas las demás conexiones de la vida sufren. Por ejemplo, cuando una persona no está bien con Dios, no está bien con sus amistades, no está bien con su esposo o su esposa, muy bien, puede ser que no esté bien tampoco con sus hijos o con sus empleados dentro de un negocio. Todas las demás relaciones sufren cuando nos desconectamos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de toda vida. Si nos desconectamos de Él, el resultado es la muerte, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, tienes tu celular y ya se acaba la pila. Se acaba la luz, ya no hay más electricidad para el celular. ¿Qué pasa con el celular? Se muere, nosotros decimos. Bueno, en realidad no se muere, se apaga, ¿verdad? O cuando quizá algunos de ustedes tienen recuerdos de esto todavía, pero hace años, cuando no existían las tabletas y laptops y todo eso que tienen su pila integrada, cuando tenías una computadora que se enchufaba a la pared y se iba la luz, tú podías estar ahí trabajando por varias horas y de repente se va la luz y pierdes todos tus documentos y todo lo que tú habías trabajado todo ese tiempo se desaparece porque se fue la luz, se perdió la conexión. Hay muerte por resultado de la falta de conexión. La Biblia nos habla un poco acerca de esto. Habla acerca de lo que hizo el pueblo del Señor en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Está hablando acerca de cómo el pueblo de Dios se desconectó del Señor. Digamos que el Señor está aquí, el pueblo aquí. Ellos se desconectan y deciden hacer las cosas a su propia manera. Aquí la ilustración es agua. Agua también es necesaria para la vida. Y si dejamos a Dios, quien es la fuente desde donde proviene toda la vida, todo el agua que necesitamos para vivir, y luego cavamos cisternas, hacemos las cosas a nuestra propia manera, pero son cisternas rotas que no retienen el agua, entonces no nos ayuda de nada a hacer eso. Otra vez estamos diciendo que Dios es la fuente de vida, y si nos desconectamos de Él, entonces el resultado es la muerte. Si nos separamos de Jesús, no podemos producir ningún tipo de fruto que sea bueno, que sea agradable, porque nos morimos espiritualmente hablando. También la Biblia nos dice en Juan capítulo 15, versículo 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Cuando nos desconectamos del Señor Jesús, aún como cristianos, tenemos que recordar esto. Esto no es solamente para la gente que nunca ha conocido del Señor. Los cristianos también tenemos
la tendencia de, en algunas ocasiones, desconectarnos de Jesús. Y si nos desconectamos de Jesús, no vamos a lograr producir fruto en nuestras vidas. Necesitamos del Señor Jesús, porque Él es la fuente de donde provienen todos los nutrientes que son necesarios para que nosotros crezcamos y para que produzcamos fruto. También hay desconexiones en cuanto a relaciones con otros seres humanos. Ya hablamos un poco sobre las desconexiones en cuanto a nuestra relación con Dios, cómo nos desconectamos de Dios, pero también es posible desconectarnos de otros seres humanos. Y hay muchos ejemplos de esto en nuestras propias vidas, pero también en la Biblia. Voy a mencionar algunos ejemplos bíblicos de esa desconexión. Hubo desde el principio de Génesis un problema de desconexión entre dos hermanos, Caín y Abel. Y ustedes saben esa historia, pero la desconexión llegó a tal grado que Caín mató a su hermano Abel. Se rompió esa relación, se desconectó esa relación al punto de que llegó a matar a su propio hermano. Luego también puede haber desconexiones en cuanto a esposos. Tenemos el ejemplo de Isaac y Rebeca. Y ustedes se acordarán cómo Rebeca participó engañando a su propio esposo, diciendo a su hijo que se disfrazara como si fuera su hermano para que él recibiera esa bendición de parte de Isaac. No había unidad en ese matrimonio, había una desconexión. En un inicio, cuando Isaac y Rebeca se conocieron, es una hermosa historia de amor, pero cuando ya están más grandes de edad, vemos que como que se deterioró la relación, se desgastó la relación, y Rebeca ya está participando en un cierto engaño hacia su propio esposo. Ya se perdió lo hermoso que había sido entre ellos, o la relación tan hermosa que habían tenido. También vemos que hay una desconexión entre padres e hijos. Jacob creyó por años que su hijo José estaba muerto. Él pensaba que su hijo ya no existía por tantas cosas que sucedieron. Se acordarán cómo los hermanos de José lo vendieron a Egipto y estuvo trabajando en la casa de Potifar. Después estuvo en la cárcel. Después llegó a ser el segundo después del faraón. Pero su papá no sabía nada de él. Entonces hubo esta desconexión entre Jacob y su hijo, su hijo José. Yo creo que eso también pasa en algunas familias, ¿no? Yo he escuchado de varios casos de personas que tienen hijos que se fueron para Estados Unidos y ya jamás supieron de él o de ellos. Sucede el día de hoy, se pierde la comunicación, o aún dentro de una misma ciudad o dentro de una misma área puede suceder, ¿no? Si hay algún problema entre padres e hijos, dejan de hablarse, dejan de platicar, dejan de visitarse, y hay una separación, una desconexión. También compañeros de trabajo. Esto sucede entre compañeros de trabajo. El caso de Pablo y Bernabé. Ellos tuvieron una cierta discusión por causa de Juan Marcos. Juan Marcos los había abandonado en su primer viaje misionero. No fue con ellos para participar en todo lo que ellos participaron. Solamente estuvo una primera etapa y luego regresó a casa. Y Pablo no estaba de acuerdo que tomaran a Juan Marcos otra vez. Bernabé lo quería tomar nuevamente, le quería dar una segunda oportunidad, pero hubo tal discusión entre ellos y tal desconexión entre ellos que decidieron mejor apartarse el uno del otro. Amistades quebradas. Eso sucede, ¿no? Aún entre amigos. Yo lo veo aquí con Pablo y Bernabé, pero después hubo reconciliación. Pero la Biblia habla acerca de esto y nos dice que un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas.
Y pues es desafortunado cuando esto ocurre. Todos sabemos que acontecen estas cosas, pero te voy a decir, no tienen que ocurrir. Las cosas no tienen que terminar así. Hay formas de solucionar las desconexiones. Y pues eso es a lo que yo los quiero llevar el día de hoy, que no solamente vamos a hablar de desconexiones, sino vamos a hablar también acerca de la solución, cómo conectarnos nuevamente. Pues también existe la desconexión con uno mismo. Ahora, esto puede escucharse un poco raro. Yo cuando primero pensé en este concepto, yo dije, no, esto ha de ser algo de la nueva era o de la meditación o de quién sabe qué. Como que uno se desconecta de sí mismo, que tienes que conectarte contigo mismo. Pues sí sucede. Yo lo encontré en la Biblia y es por eso que me convencí a compartir esto con ustedes, porque el hecho es de que David sufrió una gran desconexión consigo mismo en dado momento. ¿Se acuerdan? Cuando él cometió adulterio con Betsabé y después el profeta Natán llega a su casa, le da este cuento acerca de un hombre que tenía un cordero que amaba como un hijo, era su corderito que comía a su mesa y demás, y como un hombre rico al lado, cuando tuvo visitas, mandó matar el borrego de su vecino para darle de comer a sus visitas. Y David se enojó mucho. Miren lo que dice ahí en 2 Samuel 12, versículo 5. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. David no había entendido, se había desconectado de su propia situación, de su propia persona, sus propios pensamientos, sus propias acciones. Está diciendo, ese hombre merece morir. Y luego después le dice, debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. David no había entendido, porque estaba desconectado de su propia persona, de su propia situación que él había causado, el daño que él había causado a otras personas. Y yo creo que así luego nos pasa a nosotros también. Llegamos a desconectarnos de nuestra propia realidad, de las cosas que nosotros hemos hecho, los pecados que hemos cometido, y nos desconectamos simplemente y necesitamos volver a conectarnos con la realidad de nuestra situación. También puede haber desconexión en cuanto a nuestra relación con la naturaleza. ¿La naturaleza? Sí, ahora sí, suena más todavía como nueva era o como alguna onda rara, pero la realidad es que las plagas, las sequías, inundaciones, contaminaciones y todo eso, pues tiene que ver con los seres humanos. Los seres humanos podemos ser la causa de algunas de estas situaciones al no reconocer nuestra relación con la naturaleza. Vivimos en este mundo. No estoy diciendo que tenemos que conectarnos con la naturaleza. No. Estoy diciendo que tenemos que entender que la naturaleza que nos rodea nos sostiene y debemos de respetarla y entender nuestra relación con la naturaleza. Voy a mencionar un poco más de eso en unos momentos, pero la realidad es que en los últimos años, yo diría que desde el tiempo de nuestros abuelos para acá, o quizá en el caso de los jóvenes, nuestros bisabuelos para acá, ha habido más daño a la naturaleza y al medio ambiente que en toda la historia del ser humano. Por lo menos más daño causado por el ser humano dentro de la naturaleza. Cuando pensamos en contaminación y la manipulación que se está haciendo de la naturaleza, el abuso de la naturaleza, tenemos que entender que Dios nos dio este mundo es nuestro hogar y tenemos que cuidar del hogar que el Señor nos dio mientras estamos aquí en esta tierra. Pues las grandes desconexiones tienen causas, tienen efectos y tienen soluciones. Y quiero tomar unos minutos para hablar acerca de esas desconexiones, sus causas, sus efectos y sus soluciones. En primer lugar, hay una raíz de todas las desconexiones, Todas las desconexiones tienen
una raíz. Y el resultado, o más bien el resultado de la caída del pecado en el mundo y en el ser humano, es la raíz más básica de las desconexiones que existen. Muchas de las desconexiones, estoy diciendo conexiones, quiero decir desconexiones, son el resultado de pecados y actos específicos del ser humano. Por ejemplo, el egoísmo. El egoísmo es una de las causas básicas de las desconexiones. Nos desconectamos de otros, nos desconectamos de Dios mismo, muchas veces porque estamos pensando en nosotros mismos. ¿Cómo vamos nosotros a salir adelante? ¿Qué beneficio hay en el asunto para nosotros? Estamos buscando, primero, yo soy número uno. Y cuando tenemos esa actitud, ese egoísmo, y eso causa desconexión de Dios y desconexión de otros. Podemos pensar también en la falta de gratitud. La falta de gratitud trae desconexión. Por ejemplo, si alguien te da algo, alguien te da un regalo y tú ni siquiera das las gracias, pues en el corazón de la otra persona está como que, pues quién sabe si aprecia lo que le di. Entonces causa desconexión. También sucede así con Dios, ¿no? Cuando nosotros no tenemos gratitud hacia Dios por todo lo que Él nos da, causa desconexión. La falta de perdón es otra de las causas de desconexión. Todo esto tiene que ver con el pecado de alguna manera, pero cuando nosotros no perdonamos a alguien que nos hizo daño, hay desconexión. La perversión también es causa de desconexión, así como la mala administración. Cuando no administramos bien las cosas que están en nuestras manos, puede haber una desconexión. Eso lo podríamos pensar, por ejemplo, dentro de un negocio. Sería un ejemplo muy obvio, ¿no? El patrón le da ciertas cosas, lo pone a cuidado de su empleado debe de ocupar esas cosas, pero el empleado desperdicia y no cuida bien de las herramientas que tiene para trabajar ahí, y pues ya el patrón dice, yo creo que no le voy a dar tantas cosas a mi empleado porque no cuida de lo que le doy. Hay una desconexión, una falta de confianza a partir de ese momento. También eso lo podríamos pensar en cuanto a la naturaleza, ¿no? Dios nos da todas las cosas en la naturaleza y debemos de administrar lo que el Señor pone en nuestras manos. Y cuando no somos buenos administradores, hay una desconexión. O la envidia es otro pecado y una actitud que causa desconexión. Veo que mi vecino, con quien siempre me he llevado muy bien, de repente tiene algo y yo no, y luego me pongo envidioso y como que él tiene eso y yo no, y yo trabajo tan duro y él quién sabe qué, y cómo es que él tiene, y hay una desconexión. Cuidado con la envidia, la avaricia, todas estas cosas. El Señor decide a quién va a bendecir y de qué forma, y nosotros debemos de aceptar esos hechos y seguir en conexión con otras personas, a pesar de que algunos crecen más, algunos crecen menos en cuanto a lo económico, en cuanto a las posesiones, etcétera, o aún en cuanto a cuestiones ministeriales, ¿no? Vemos a alguien que está creciendo mucho en su ministerio, o está creciendo mucho en su relación personal con Dios, o en los dones del Espíritu Santo, o en alguna área, y ojalá que yo pudiera hacer eso. Dios hizo a cada quien diferente y no tenemos por qué tener envidia de los demás. Envidia causa desconexión. También existe el uso inapropiado de las relaciones, y el uso inapropiado de las relaciones causa desconexión. Por ejemplo, hay personas que usan inapropiadamente a Dios. Sí, tratan a Dios como un seguro a quien pueden recurrir si todo lo demás falla. Como que, bueno, en última instancia puedo pedirle a Dios que me ayude, cuando Dios quiere tener el primer lugar en nuestras vidas. Eso causa desconexión. O ignorar que hay un Dios es otra manera de abusar de nuestra relación con Dios. El hecho de pensar que no, Dios ni existe, ¿para qué? Y todo. Desconexión.
O podemos también tener un uso inapropiado de las personas. Podemos llegar a ocupar a las personas para nuestro propio beneficio sin buscar el bien de ellos también y amarlos a ellos. Esto sucede mucho dentro de los negocios. El patrón ve a sus empleados simplemente como herramientas, simplemente como pues algo que va a ayudar a generar su dinero de él y no paga a sus empleados ni aprecia a sus empleados de la manera en que ellos se lo merecen, porque ellos son los que están logrando todo el trabajo de la empresa. Manipulación de las personas también es una forma inapropiada y un abuso que causa separación, desconexión. Y también en cuanto a las relaciones pues de la familia llega a suceder esto, ¿no? Si el esposo ve a la esposa simplemente como alguien que le va a hacer de comer, alguien que le va a planchar, alguien que le va a lavar la ropa, pues ¿qué relación van a tener? Hay una desconexión. Tiene que haber algo más en la relación que solamente eso. También puede haber un abuso y un mal uso de la tecnología. Tenemos más formas que nunca para conectarnos los unos con los otros, pero muchas personas están sufriendo de la soledad más que en cualquier otra generación, más que antes de que existiera toda esta tecnología. Bueno, ustedes se están conectando conmigo el día de hoy, los que están conmigo en línea, pues a través de la tecnología, ¿no? Yo estoy con ustedes dentro de una pantalla, dentro de una imagen, pero este día domingo yo estoy con algunos de ustedes de forma presencial, que es totalmente diferente, aunque el mensaje de todas formas llega, pero aunque pues son diferentes medios que nosotros tenemos para dar un mensaje, no siempre da el mismo resultado al 100%. Depende mucho de cómo las personas ocupan la tecnología. Por ejemplo, muchos pasan horas y horas viendo una pantalla de su celular o de su tableta todos los días. Se encontró un estudio, yo encontré más bien un estudio muy interesante en donde afirman que los jóvenes entre 13 y 19 años de edad pasan por promedio 9 horas de su día frente a una pantalla. Sea la televisión, la tableta, la computadora, el celular, 9 horas al día frente a una pantalla. Y la población en general pasa aproximadamente 2.5 horas en los medios sociales cada día. Ya estamos sumando todos los grupos, desde los jóvenes hasta los adultos mayores. El promedio el día de hoy que las personas pasan frente a una pantalla, viendo ahí los medios sociales, no estamos hablando de televisión ni de otra cosa, películas, nada de eso, solamente los medios sociales. 2 horas y media al día. Lo que fue creado para conectarnos nos ha desconectado. Por ejemplo, seguramente les ha sucedido a algunos de ustedes que están a la mesa, quizá en familia, que intentando comer juntos, y ahí cada quien está viendo su pantalla y moviéndole, ¿verdad? Viendo lo que hay en Facebook o en lo que hay en Instagram o lo que hay en TikTok o lo que hay en, WhatsApp o donde sea. Y todos sentados ahí a la mesa, cada quien viendo su propio aparato. ¿Y qué comunión, qué convivencia hay? Nada. ¿Por qué? Porque la tecnología que fue hecha para comunicarnos los unos con los otros, cuando estamos sentados juntos viendo eso, en vez de vernos los unos a los otros, cada quien en su propio rollo, cada quien en su propio mundo, hay desconexión. Ahora, esos mismos medios pueden servir para conectarnos. Entonces, yo no estoy diciendo que hay que dejar todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ustedes que me conocen saben muy bien que yo soy fan de la tecnología. A mí me encanta todo lo de la tecnología. ¿Por qué estamos todavía haciendo reuniones virtuales el día de hoy? Porque me encanta la tecnología y estoy seguro que hay maneras de conectarnos por medio de la tecnología, pero cuando no se usa correctamente,
obviamente la tecnología también puede servir para desconectarnos y eso está pasando en todos los niveles de la sociedad el día de hoy. También nos desconectamos de la naturaleza. Hay abuso de los recursos naturales. Algunos recursos naturales se están agotando. Dios puso una cierta cantidad de minerales y de depósitos, por ejemplo, del crudo y demás dentro de la tierra y tenemos que ocupar todo eso con sabiduría, porque un día se va a acabar. Tenemos una cultura que todo es desechable y tenemos una generación increíble de una cantidad de basura que es impresionante. Yo hice un estudio rápido al estar preparándome para dar este tema. Yo encontré que desde el año 1900 hasta el día de hoy, la cantidad de basura que cada persona genera se ha multiplicado a tal grado que cada persona el día de hoy hace o produce 4,000 veces más basura que las personas en el año 1900. Imagínate eso. Estamos llenando el planeta de basura y es una forma de abusar de la naturaleza. Luego existe la manipulación genética de las plantas, de los animales y hasta de los seres humanos. Y esto tiene un potencial de cambiar la vida drásticamente como nosotros la conocemos. Podríamos dañar la naturaleza con estas cosas. Las personas pues hacen cosas que van en contra de la naturaleza. Por ejemplo, el cambio de sexo, ¿no? Que es muy de moda el día de hoy. Pues amamos a todas las personas, eso debe de quedar claro, ¿verdad? Y Dios tiene un verdadero amor por todas las personas, pero cuando manipulamos incluso al ser humano en cuanto a su sexualidad, ahí hay un problema. Pues, ¿cuáles son algunos de los resultados de las desconexiones? Pues creo que el resultado que tenemos que estudiar primero es el resultado de nuestra desconexión de Dios. Cuando nos desconectamos de Dios, suceden muchas cosas negativas. Hay resultados muy negativos al desconectarnos de Dios. Primero, vemos que hay una insatisfacción en cuanto a la vida. Hay una falta de plenitud en nosotros porque nos desconectamos de Dios y ya no estamos plenos, ya no nos sentimos satisfechos de ninguna manera porque nos desconectamos de Dios. Y cuando nos desconectamos de Dios, como yo dije hace rato cuando estaba hablando, como Dios es fuente de la vida, pues no tenemos esa fuente de verdadera vida en nosotros. Fíjense lo que dice Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es el que nos puede dar abundancia de vida, pero si nos desconectamos de Jesús, nos desconectamos de la vida y no nos sentimos plenos. Solamente Dios es el que nos puede dar esa plenitud de vida, como dice en el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Hay plenitud cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Hay alegría en nuestras vidas y en nuestros corazones cuando estamos en comunión con Dios. Entonces, cuando nos desconectamos de Dios, perdemos nuestro gozo, nuestra felicidad y nuestra plenitud. También hay falta de verdadero éxito en lo que propones hacer. Lo que te propones no lo logras porque no cuentas con la ayuda de Dios. Fíjense que Dios también dice que Él se opone a los que son orgullosos, los que dicen yo puedo solo, no necesito de un Dios que me ayude. En Santiago 4:6, Él da gracia con generosidad. Dios te quiere dar gracia para que tú logres muchas cosas en la vida. Pero después dice, como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cuando nosotros somos orgullosos y queremos hacer las cosas nosotros en nuestra fuerza, Dios se opone. Pero cuando nosotros nos humillamos ante Él nos da la gracia. Y pues también yo encontré otra cosa que a lo mejor no tiene lógica para algunos, pero los que se desconectan de Dios terminan entregándose a pasiones vergonzosas y toda clase de pecado. Y yo creo que
lo que nosotros estamos viendo de liberalidad el día de hoy, la desintegración de la familia como Dios la define, el aumento del aborto y tantas otras cosas, uniones de parejas que no deberían de ser parejas de ninguna manera por cuestiones del orgullo que el ser humano tiene, se está levantando en contra de Dios y en contra de la naturaleza que Dios creó. Miren lo que nos dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle las gracias. Falta de agradecimiento, falta de reconocer que Dios es supremo, que Dios es Dios. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y voy a brincar al versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Mucha de la perversión que nosotros vemos el día de hoy es el resultado de desconexión de Dios. Cuando el ser humano se desconecta de Dios, entonces Dios dice, ¿no me quieres a mí? Está bien, puedes tener tu propio camino, puedes irte por ahí y puedes recibir los resultados que ese camino te va a dar. Y pues eso es lo que está pasando en nuestra sociedad el día de hoy. Pero yo creo que Dios quiere restaurar nuestra conexión con Él. Y eso sí es importante. Pero finalmente, ¿qué pasa cuando el ser humano se desconecta de Dios? Termina en la muerte. El resultado final de la desconexión de Dios es una eternidad aparte de Dios. Hay tantas personas que han dicho, ¿cómo puede Dios, un buen Dios, un Dios que es bueno en su naturaleza, mandar a alguien al infierno? Y yo creo que nosotros lo deberíamos de ver de otra perspectiva. Si Dios es tan bueno y si un ser humano decide no amar a ese Dios, no agradar a ese Dios, entonces Dios es tan bueno que le dice, ok, no tienes que hacer lo que yo te mando. Tú puedes hacer las cosas como tú quieras y puedes vivir una eternidad lejos de mí, si así lo quieres. Dios es tan bueno que no forza a nadie a quedarse con Él. Él les da la oportunidad de escoger amarlo a Él o escoger apartarse de Él para siempre. Y el resultado de apartarse para siempre es el infierno, es pues estar apartado eternamente de la presencia de Dios en la eternidad. Qué cosas tan duras, pero eso es lo que luego resulta. Pues también hay resultados de desconectarnos de otras personas. Cuando nos desconectamos de amigos, de familiares, de hijos, de padres, de esposos, suceden cosas tristes también. Por ejemplo, la soledad y la depresión. Cuando nos desconectamos de otros, nos aislamos. Y uno de los primeros problemas que comenzamos a experimentar es la soledad. Fuimos creados para convivir con otros. Los medios sociales pueden ayudar o pueden estorbar estas relaciones personales que debemos de tener los unos con los otros. Y la soledad puede llevar a las personas a la depresión o incluso hasta el punto del suicidio. El suicidio muchas veces es el resultado de la soledad, la depresión, que se va agudizando a tal punto que la persona dice ya ni vale la pena vivir y se quita la vida. Dios no tiene eso para ti. Dios tiene mejores cosas para ti, pero tenemos que vivir conforme a su plan. Su plan es que vivamos en relación los unos con nosotros. Y el uso excesivo de los medios sociales también puede llevar a las personas a la soledad y a la depresión. Los estudios lo han comprobado. Ahora, yo escuché una ilustración muy interesante. Una persona estaba escribiendo y escribió lo siguiente. La pregunta
que se le hicieron fue si los medios sociales causan la depresión y la soledad. Y su respuesta fue, bueno, ¿el comer causa que alguien se engorde? Por supuesto que sí, si no come nunca va a engordar, pero no tiene que causar que se engorde. Y no es a fuerzas que la persona va a engordar si es que come. Depende mucho de cómo come, qué come y en qué cantidades come, ¿no? Y qué otras cosas hace en la vida. Lo mismo con los medios sociales. Nosotros podemos ocupar los medios sociales para bien. Nos pueden nutrir, nos pueden ayudar a conectarnos. Yo en verdad estoy muy contento por los medios sociales. Por ejemplo, pues yo me acuerdo hace 29, 30 años, cuando mi esposa y yo estábamos recién casados y nos mudamos a la ciudad de Guadalajara y queríamos hablar con nuestros papás. Era carísimo llamar por teléfono, solamente lo pudimos hacer una vez al mes por causa de la economía, porque costaba una cantidad enorme de cada minuto que se hablaba por teléfono y pues estábamos muy limitados en cuanto a eso. Y hoy en día nosotros tenemos videollamadas básicamente gratuitas alrededor del mundo. Y pues gracias a Dios por la tecnología. Nos puede ayudar a conectarnos, pero cuando nos metemos a nuestro mundo de los medios sociales, también puede causar soledad. Bueno, también otro resultado de la desconexión es familias quebradas. La desconexión entre matrimonios, padres, hijos, otros familiares causan un rompimiento de la unidad familiar. Y la unidad familiar es fundamental para la sociedad. Los divorcios son causados por desconexión. El esposo, la esposa que se amaban en un inicio, que sentían tan conectados en un inicio, poco a poco se desconectan a través de los años y ya después, bueno, cada quien vive su vida y mejor se separan. O los hijos pueden entrar en rebeldía y se desconectan de sus padres. O la falta de paz en el hogar puede ser también uno de los resultados de desconexión. Pérdida de fuerza como matrimonios, como familias, como sociedades. Se ha dicho que en la unidad está la fuerza y cuando nos desconectamos de otros se pierde lo que esas personas podrían aportar hacia nuestras vidas y lo que nosotros podríamos aportar hacia la vida de los demás. Todos de nosotros tenemos algo que ofrecer, nos necesitamos los unos a los otros y más vale mantenernos conectados. Pues, ¿cuál es la solución para las desconexiones? Con esto vamos a concluir el día de hoy. Pues la solución más básica de las desconexiones es volvernos a conectar, ¿verdad? Ya, tan simple. Pues sí, a lo mejor suena muy simple, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo vamos a volver a conectarnos? En primer lugar, tenemos que conectarnos nuevamente con Dios. Y Jesús es la respuesta de Dios para las desconexiones en cuanto a nuestra relación con Él. La Biblia nos dice en Romanos 9, o más bien Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, entrarás nuevamente en relación con Dios. Necesitamos abrir nuestra boca y declarar que Jesús es Señor y que Dios lo levantó de los muertos y lo tenemos que creer con nuestro corazón. Entonces entraremos nuevamente en relación con Dios. La Biblia dice en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tú debes de hacer el día de hoy. Si tú sientes que te has desconectado totalmente de Dios, confiesa que Jesús es tu Señor. Cree en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, que Él, aunque murió en tu lugar por tus pecados, Él fue resucitado por el poder del Espíritu de Dios y Dios usó todo eso para que si tú crees en Él, tú tendrás una nueva conexión
con Dios. Dios te ama. Jesucristo es tu punto de conexión con Dios. Y el Espíritu Santo te confirma que tú eres un hijo de Dios. Si tú tienes dudas de eso el día de hoy, recuerden lo que la Biblia dice. Nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Y si te has alejado de Dios por alguna razón, pues regresa. ¿Qué estás esperando, no? Como el hijo pródigo, que él llegó de nuevo a la casa de su padre. Él tenía la idea de llegar como un siervo y simplemente comer lo que los siervos comían y trabajar como los siervos trabajaban. Pero cuando él llega a su casa, su padre sale corriendo y lo abraza. Y miren lo que dice en el versículo 21 de Lucas 15. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, el padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Dios te da la oportunidad de regresar a tu casa. Y yo este día también, yo quiero darte la oportunidad. Regresa a la casa del Padre. Si tú te has desconectado, si te has ido por otro lado, si te has extraviado por ahí o has hecho algo que ha sido desagradable delante de Dios y desagradable delante de los demás, Dios te da la oportunidad de regresar. Eso se llama arrepentimiento. Solamente cambia de dirección y regresa a la casa del Padre. Hay soluciones también para las desconexiones entre personas. Si tú te has desconectado de las personas que te rodean, perdona, busca sanar, busca restaurar la relación con estas personas. A veces la confrontación es buena. Tenemos que confrontar en dados momentos ciertas situaciones pues que se han dado entre personas, pero si se hace eso en amor, puede prevenir una explosión, ira, enojo después. Y el perdón a tiempo evita la amargura más adelante. Pasa menos tiempo en los medios sociales. Si quieres conectarte con las personas, pues pasa menos tiempo nada más viendo pantallas. Cuando están sentados a la mesa, platiquen, convivan, hagan la regla de que en la mesa no puede haber ningún celular. En las mesas, a la hora de comer, todos los celulares se tienen que ir a algún otro lado, porque necesitamos conectarnos los unos con los otros. Busca conectarte también con la iglesia. Sé parte de una microiglesia. Yo te animaría mucho en este respecto, que pudieras formar parte de alguna microiglesia. No te quedes en tu casa solo. Busca que alguien más venga contigo. Empieza una reunión en tu casa o ve a la casa de alguien más para estar en una reunión de microiglesia. Yo les quiero hacer la invitación. Nosotros estamos haciendo microiglesia cada semana y todos los que quieran estar con nosotros pueden estar. Estamos reuniéndonos cada domingo normalmente a las 10 de la mañana para nuestras reuniones de microiglesia. Son tiempos de edificación y tiempos de bendición. Yo te animaría a que, si no puedes venir hasta acá, perfecto, pero busca una casa cerca de ti o abre una casa para reunión de microiglesia. Deshazte de la idea de mirar la reunión. No, nos vamos a reunir para mirar la reunión juntos. Ahí hay un problema. No miramos la reunión. Nosotros participamos de la reunión. Adoramos a Dios juntos. Escuchamos la palabra juntos. Tomamos apuntes. Nosotros participamos todos de la reunión. Tenemos que participar de la reunión, no mirar la reunión. Mirar la reunión es como mirar un espectáculo, ¿no? O sería como en la reunión de la iglesia, quedarse hasta mero atrás de un edificio y sentarse contra la pared, digamos, mirar mientras todos están haciendo algo. Eso no es una participación. Nosotros tenemos que participar de la reunión, porque eso trae conexión nuevamente. Dejemos de desconectarnos, tenemos que conectarnos
conectarnos. Participa, edifica. Juntos y unidos lograremos mucho más como iglesia. Pues en conclusión, el día de hoy, ¿te has sentido desconectado? Quizá en tu relación con Dios te has desconectado, tu relación con otras personas te has desconectado, o tu relación contigo mismo, tu relación con la iglesia te has desconectado. Hoy haz conciencia nuevamente de la importancia que tienen las conexiones. En vez de la gran desconexión, es tiempo de formar una gran conexión. Reconectarnos con Dios, reconectarnos los unos con los otros, reconectarnos en relación dentro de la familia, dentro del matrimonio, padres con hijos, reconectarnos con la iglesia local. Es tiempo de conectarnos nuevamente. Fuimos creados para vivir en relación los unos con los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, perdonar. Segundo, dejar a un lado todo estorbo. Tercero, sanar las relaciones. Y cuarto, edifiquemos una comunidad juntos, una comunidad en la cual hay conexión. Vamos a orar para concluir. Padre, te doy las gracias por las conexiones que nos permites tener. Quiero pedirte que nos ayudes a romper con el hábito de desconectarnos de ti, desconectarnos los unos de los otros. Señor, trae una nueva reconexión a nuestras vidas en vez de desconexión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido un gusto saludar a cada uno de ustedes. Espero que hayan participado de la reunión, no solamente mirado la reunión el día de hoy. Y nos vemos el próximo domingo dentro de una de nuestras microiglesias. Yo espero verte presente. Muchas gracias y Dios te bendiga. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré, aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Oigo tu voz aquí, estoy, Señor, digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Abro hoy mi corazón, solo por tu gracia, Dios. Más de ti, menos de mí. Quiero ver tu gloria aquí. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor, digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor, digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Te doy mi corazón y todo lo que soy. Aquí